aceptado nuevamente esta propuesta. Mi nombre es Carlos Faure, soy presidente de la seccional Centro de APOAYE, la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y Energía Eléctrica. APOAYE, a lo largo del tiempo, viene organizando seminarios o jornadas de índole netamente técnico, que históricamente han sido presenciales. Este año, por la particularidad que todos conocemos, hemos tenido que recurrir a una herramienta que sin duda está siendo muy interesante y que es la herramienta virtual. Estamos utilizando como herramienta a fin de poder darle continuidad a estos seminarios, a estas jornadas, y en esta oportunidad lo estamos organizando en forma conjunta con la seccional noroeste. APOAYE organiza la actividad a través del ICAPE, que es su Instituto de Capacitación Energética, y en esta oportunidad vamos a tener como invitado para la charla del día de hoy, tal cual ustedes han visto en el flyer que hemos cursado, al ingeniero Carlos Ferrari. El ingeniero Ferrari es gerente técnico y de desarrollo de electroingeniería ICSA, es docente universitario, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, es autor de distintos escritos sobre temas referidos a eficiencia energética y energía. Tiene una activa participación en el CIEX, es el Centro de Investigación y Estudios sobre Cultura y Sociedad, y también integra el Comité de Energía de Córdoba. Él nos va a hablar esta tarde sobre aspectos relativos a planificación. Si bien es cierto que planificar, sobre todo en lugares o en países, en contextos como el que tenemos nosotros, en Argentina a veces es un poquito difícil, porque es muy dinámico, los cambios son muy dinámicos. Siempre es interesante tener al menos algo que nos permita tener una base de discusión. El ingeniero Ferrari nos va a presentar un proyecto de planificación del crecimiento de la infraestructura del sistema eléctrico de la provincia de Córdoba. Dos cositas antes de darle paso al disertante. De acá a unos 15 minutos va a aparecer en la burbuja de chat un formulario, el cual les pido por favor que tengan la amabilidad de registrar la asistencia. Está muy cortito, no les va a distraer. Las preguntas que deseen hacer también incúrsenlas a través de la burbuja del chat. Esas consultas van a ser respondidas al final de la disertación. En el caso de que queden algunas que por razones de tiempo no puedan ser respondidas, lo haremos después a través de correo electrónico. Muchas gracias por esto entonces, y Carlos, el auditorio es todo tuyo. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Carlos Fabre la invitación que me ha hecho para compartir con ustedes esta jornada. Es un gusto estar con un grupo de gente. Nosotros los que estamos en la parte eléctrica normalmente compartimos este tipo de jornadas. Así que bueno, estoy muy agradecido que les guste lo que vamos a exponer hoy. Les comento que este trabajo fue un trabajo que se publicó en el año 2003. Un grupo de profesionales, juntamente con gente del CONICET, se formó el SEC, que es el Comité de Energías de Córdoba. Y uno de los objetivos principales de ese comité era sacar un libro relacionado con la matriz de recursos energéticos de la provincia de Córdoba. Para lo cual se invitó a diferentes instituciones, tanto académicas como privadas y oficiales, a que expusieran un capítulo del libro de los temas que habían estado estudiando, que se iba a estudiar sobre los recursos energéticos de la provincia. Este libro fue posteriormente editado por el Departamento de Empresas del CIEX, CONICET, y uno de los capítulos se refiere a la planificación del desarrollo de infraestructura eléctrica de la provincia de Córdoba, que es de lo que yo les voy a hablar ahora. Si podemos compartir pantalla.
Sí, cómo no, adelante. Compartila cuando quieras, Carlos, ¿eh? Bien, perfecto. Todavía no vemos nada. Ahora sí, perfecto. Perfecto. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué planificar? Carlos, Cuando vemos estás esta compartiendo, fotografía de la ciudad de Carlos, Córdoba, una fotografía Sí, aérea, Carlos, Carlos, discúlpame, ¿sí? estás compartiendo una pantalla Te equivocada. escucho. sí. Estás compartiendo una pantalla equivocada. Perdón, discúlpeme. Es una pantalla de correo electrónico, estamos viendo. ¿Estamos? Ahora sí, perfecto. Gracias. Correcto. Bien. ¿Lo estás viendo, Antonio? Sí, Bueno, por eso cuando nos preguntamos por qué planificar y vemos la fotografía aérea de la provincia de las Córdoba capital, donde este anillo que ustedes ven alrededor es el anillo de circunvalación, que tiene aproximadamente un radio de 8,5 kilómetros medio, y vemos la cantidad de luminarias. Solamente hablando de luminarias, tenemos aproximadamente 1.000 puntos de luz distribuidos en lo que se refiere a solamente la superficie donde se encuentra la capital. Veo que no está pasando el... ¿Hay algún? Perfecto. La potencia que demanda la cantidad de ahí va. luminarias es de aproximadamente 30 megas. Ahora Córdoba, en lo que es el centro de la capital, más los alrededores, tiene una demanda aproximada de 800 megavatios. Córdoba, como cualquier otra provincia o ciudad, crece en forma radial. Tanto es así que Córdoba está prevista crecer en 3 anillos. Un anillo que es el metropolitano y el próximo que será el regional. En este tipo de ciudades se incrementa la densidad de potencia. Al aumentar el costo de la tierra, se aprovecha a través de propiedades horizontales y empieza a crecer en forma vertical. Esto aumenta la densidad de potencia en la zona, obligando a las distribuidoras a utilizar diferentes tecnologías para poder abastecer estos incrementos de demanda. Fundamentalmente, entrando a la ciudad con cables subterráneos de alta tensión, haciendo construcciones de estaciones transformadoras aisladas en gas, GIS, generando centros de subdistribución, y todo esto hace de que la tecnología comience a participar de una forma muy intensiva en lo que es el desarrollo de la infraestructura. Si nosotros, que ha tenido la capital, es una cosa, pero tenemos que puntualizarnos y también dedicarnos a ver otros centros urbanos que han crecido en la provincia como consecuencia de que se han abierto universidades y que la juventud ya se queda en su localidad. Aparte, comienza a invertirse en la localidad, comienza a crecer la ciudad y absorbe los alrededores y crece aproximadamente de una forma similar a lo que crece Córdoba. Me estoy refiriendo a lo que es San Francisco, con sus alrededores, que ya tiene universidad, Villa María, también con universidades y creciendo de una forma importante, y Río Cuarto. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a analizar la infraestructura, cómo se tiene que desarrollar, tenemos que tener en cuenta
para introducirlos y saber cuál es el origen de la energía eléctrica que consume Córdoba, he puesto dos gráficos para que tengamos una idea de qué es lo que sucede con la energía que consume Córdoba. Córdoba, acá he puesto el 5 de noviembre de este año, y ya les voy a explicar por qué es tan importante la compra de energía que Córdoba hace al sistema interconectado nacional. ¿Por qué? Porque cuando hay poca demanda, Córdoba tiene central térmica importante como es Pilar, no se despacha la central de Pilar. Al no despacharse la central de Pilar, Córdoba compra energía al sistema nacional. De esa forma, fíjense que el 5 de noviembre tenemos un 64% de energía que se toma del sistema nacional. Vemos el 19 de noviembre cómo ha bajado al 50% el porcentaje de energía que Córdoba compra al sistema nacional. Bueno, ¿esto por qué es importante? Porque uno de los objetivos que tenía la planificación era reducir el consumo de energía que Córdoba tomaba del sistema nacional. Córdoba toma de 3 puntos del sistema nacional. Son 3 estaciones de extra alta tensión. Almafuerte, Malvinas, Cabral. Por esos 3 puntos ingresa energía del sistema nacional. Bueno, ¿cómo se distribuye la energía en Córdoba? Es importante saber cómo se distribuye esa energía, porque Córdoba es una ciudad industrial y la incidencia tiene una importancia muy fundamental en lo que se refiere al consumo de energía. Si nosotros vemos que el 40% de la energía que se consume en Córdoba es industrial, cualquier crisis económica rápidamente se retrae esa demanda. No así en el caso de lo que es el residencial, porque cuando hay crisis económicas, la inercia del cambio de costumbre de la sociedad es más lenta que lo que es la industria. La industria se retrae en el consumo de energía, y en los gráficos vamos a ver que las crisis económicas cómo retraen lo que es en forma de energía eléctrica. Córdoba y sus recursos energéticos. Bueno, hicimos un planteo de dónde están los polos de energía en la provincia, de dónde toma energía Córdoba. Ahora vamos a ver qué recursos energéticos Córdoba tiene para poder encarar esta infraestructura. La idea que yo he tenido al presentar esto es presentarle el trabajo original del año 2013. Este trabajo se realizó entre el año 2011 y 2012 y se publicó en el año 2013, para que tengamos una visión de cómo se veía hace 8 años el crecimiento de la provincia. Recursos energéticos que tiene Córdoba. Vamos a hablar primero de los recursos energéticos. 27191, que modifica la 26190 del régimen de fomento de la energía renovable. ¿Por qué? Porque vamos a hacer en la incorporación de las energías renovables en el desarrollo de la generación interna en la provincia. Tenemos energía del viento, solar fotovoltaico y radiación solar. Tenemos solar de concentración, a lo mejor no es tan importante como la que puede ser utilizada. Hidráulica, Córdoba es un ejemplo en lo que se refiere a uso de la energía. Fíjense que en la primera década del 1900 Córdoba ya tenía centrales hidráulicas. Córdoba ha utilizado prácticamente empresas que tienen generación. Y estoy hablando de que todas son renovables porque son menores a 50 megavatios. Considerar lo que es Cerro Pelado, o sea, Río Grande. Pero todas sus centrales son renovables. Y Córdoba en el año 1911 ya tenía la central de La Calera. Es importante la generación. En los años 70, Córdoba prácticamente el 60% de su energía que consumía era de origen hidráulico. Biomasa. Córdoba tiene biomasa. Ustedes saben que aquí en Córdoba tenemos centrales de generación utilizando la cascarilla de maní. También tenemos mucha poda. O sea, Córdoba tiene biomasa. Biogás a través de... tenemos feedlot, la excreta de los feedlots se utiliza también para generar biogás. Tenemos biocombustibles, si bien el biocombustible se
utiliza para el corte del biodiesel y de las naftas, también tenemos biocombustible. Pero ¿qué? Ingeniero, perdón, se ve que sin querer desactivó su audio, no lo estamos escuchando. A ver, Ahora ¿ahora me sí. escuchás? Bien, perfecto. Entonces, si el incremento de la demanda de Córdoba en épocas normales es entre 50 y 70 megavatios, difícilmente se podría encarar ese incremento anual con Perdón, totalmente... usted me escucha porque todavía no lo estamos escuchando nosotros. Está, bueno, está... Sí te escuchamos, Carlos. ¿Me escucha? Bien, perfecto. Bueno, entonces, digamos, como renovables fundamentales para poder encarar un incremento de potencia, podrían ser la eólica y la solar fotovoltaica. En este gráfico que a continuación vamos a ver, tenemos el recurso solar fotovoltaico de lo que tiene Córdoba y de lo que es eólico. En la zona del cuarto tenemos una zona donde hay un corredor de viento interesante, donde están en este momento instalados los molinos de viento, y vemos que toda la superficie de Córdoba tiene una irradiación interesante. Esta irradiación que tenemos acá se refiere a la irradiación metro cuadrado año. O sea, es la cantidad de energía que incide en un metro cuadrado, pero no es la que se transforma en energía eléctrica. La forma de energía eléctrica va a depender del panel fotovoltaico que se instale. Yo les voy a dar acá un estándar, siempre los profesionales, para poder hacer un cálculo rápido. Y les voy a dar un estándar donde tiene en cuenta todos los tipos de reducciones y eficiencias que tienen. Esto que ven acá ustedes es un panel de tecnología policristalina, que es más económica que la monocristalina. La eficiencia. Si ustedes instalan un panel mirando hacia el norte, con una inclinación de 30 grados de tecnología policristalina, el panel les va a generar anualmente 1530 kilovatios hora por kilovatio instalado. Eso tiene en cuenta las variaciones de temperatura, la eficiencia del panel, tiene en cuenta la polución. Por lo tanto, uno con este estándar puede saber rápidamente si quiere colocar generación distribuida en su sistema, cuánto es lo que le puede producir. Y ese kilovatio de policristalina ocupa una superficie de 66 metros cuadrados. Este estándar que se tiene en Santa Fe, que es una irradiación similar a la de Córdoba. Para trabajar con la proyección, utilizamos estándar. Tiene 4 o 5 años de estudio. Bien, empecemos con la planificación. Bien, cuando hay dos procesos en la planificación. Un proceso es la proyección. La proyección es, a través de datos estadísticos, un modelo matemático para hacer una proyección hacia el futuro. Eso sería la proyección. Pero existe la predicción, donde es totalmente subjetivo. Siempre es interesante aclarar esto, porque en la predicción está la subjetividad del que planifica. Ustedes, mejor, cuando vean lo que estamos desarrollando, piensen que podrían haberlo hecho de otra forma. Y posiblemente, porque detrás de eso hay toda una experiencia donde nos lleva hacia una determinada dirección. Bien, horizonte de la planificación. Tenemos 3 horizontes de planificación. Un horizonte es a corto plazo, de 2 años, uno a mediano plazo, entre 2 y 10 años, y otro. Normalmente el que es a corto plazo es lo de todos los días. La gente de las distribuidoras permanentes, que son menores a 2 años. Menores a 2 años. Cuando estamos hablando de mediano plazo, ya hablamos de alta tensión y de la distribución en alta tensión.
y está entre 2 y 10 años. Y cuando estamos hablando de largo años, ya nos introducimos en lo que es la transmisión, el transporte y lo que es la generación. Esto era lo que normalmente, y esto era por derrame, había generación y ya se desarrollaban todos los otros niveles de tensión. Pero ahora el paradigma ha cambiado con lo que es generación distribuida. Y se inyecta generación no solamente en media y baja tensión, sino también generación distribuida en los que es alta tensión. Cuando hablamos de distribuida no estamos hablando solamente de renovables, porque también está la distribuida térmica. Por lo tanto, entonces el paradigma cambia. En la planificación tuvimos en cuenta este paradigma de inyectar generación en media y baja tensión y en alta tensión. Bien, factores que definen la tasa de crecimiento de la demanda de energía eléctrica. Hay infinitos, ustedes los pueden estar intuyendo. Fundamentalmente, cuando hablamos del principal, es lo que es el crecimiento vegetativo de la población. 40 años de crecimiento vegetativo en Córdoba, con los últimos 4 censos, el crecimiento promedio que ha habido interanual es de un 1%. Pero resulta que si lo comparamos con el crecimiento que hubo de la demanda de energía, el crecimiento de la demanda de energía fue superior al 3%. ¿Qué es lo que explica esto? Resulta que estamos en la era del hombre tecnológico. Cada vez se utiliza más energía eléctrica. Ustedes están viendo lo que es la computación, lo que es los electrodomésticos, las cocinas a inducción, ahora con demandas importantísimas, edificios que se han vuelto electrointensivos. La complicación de un edificio de determinada altura hace que se vuelva electrointensivo. Bueno, todo esto hace de que la demanda vaya creciendo y que no sea tan fuerte la relación que existe en lo que es el crecimiento de la población con respecto al crecimiento de energía. Por lo tanto, hay varios elementos que tienen en cuenta el crecimiento de energía. El crecimiento de políticas industriales. En Córdoba las políticas industriales inciden mucho. Políticas de eficiencia energética, las tarifas, disponibilidad de sistemas de distribución. Crecen los sistemas de distribución, se incorporan mayor cantidad de clientes. Desarrollo urbanístico fundamental en Córdoba. Acceso a la aprobación de tecnología de electrodomésticos, situación económica de la sociedad, agentes climatológicos. Ustedes saben que la máxima de demandas en Córdoba por lo menos se da en la época estival. También en épocas de sequía, el riego utiliza mucha energía en lo que es Córdoba. Políticas de exportación y contexto internacional. Todo esto incide en lo que es el consumo de energía. Perfecto. Para proyectar un modelo, se pueden utilizar modelos conocidos. Yo acá les cito para que vean qué modelos se utilizan en países que son predecibles. Cuando hablamos de países desarrollados, tienen una planificación mucho más predecible que la nuestra. Si nosotros consideramos que los cambios políticos en nuestro país inciden en el cambio de energía, cosa que no debe suceder en los países del primer mundo. ¿Cuáles son esos modelos que se utilizan en esos países? Bueno, hay un modelo que es un modelo geométrico, que es el crecimiento acumulativo, donde R es el índice interanual de crecimiento, este es el valor de demanda base y este es el año de horizonte. El crecimiento acumulativo es cuando se va acumulando año a año. Pero tenemos el crecimiento aritmético, que son países que tienen un crecimiento en Europa, y la demanda de energía también tiene un crecimiento distinto al que tiene, supóngase, China. Ese crecimiento es el crecimiento aritmético. Pero resulta que nosotros analizábamos el comportamiento de la demanda de los últimos 40 años en la provincia de Córdoba. Les comento esto que es interesante. Cuando nosotros buscamos información, queríamos hacer este estudio con información abierta al público en general. Por lo tanto, toda la información que se utilizó acá se obtuvo de la Secretaría de Energía de la Nación, donde se podía bajar de la página. Por lo tanto, nos remontamos al año 70 hasta el año 2010. En esos 40 años analizamos cuál fue el crecimiento interanual de la demanda, tanto de energía como de potencia. Y resulta que encontramos esta situación. Ustedes ven que en fucsia lo que tenemos es la tasa histórica de crecimiento. 89, la crisis del 89, la crisis del 2002, 2001-2002, y vemos que este ciclo
de variación era un ciclo que coincidía con un periodo de 6 a 7 años, donde había cambios de gobiernos. Esos cambios de gobiernos nos hicieron pensar de que teníamos que utilizar una función cíclica, donde existiera un valor medio y ese valor medio se viera, digamos, variado por esta función cíclica. Y la función que apareció es esta que ustedes ven acá abajo, donde tenemos K, que es un valor medio, y A es el valor de la amplitud de esa variación interanual. Bueno, este modelo fue el que nos sirvió para poder proyectar la demanda. ¿Por qué? Porque en el cíclico nosotros podíamos saber cuándo es la temporalidad de las inversiones y en qué momento llegarían esas demandas. Entonces, este modelo fue lo que nosotros proyectar la demanda tanto de energía como de potencia. Acá tienen las tres curvas indicativas. La que ven ustedes en celeste es la exponencial, la que ven en marrón es la lineal y esta es la cíclica, la verde. Acá les está diciendo qué factor de multiplicación con respecto al año 2010 habría que multiplicar esa demanda para llegar al año 2040. Fíjense que en la exponencial tenemos que multiplicar la demanda del año 2010 por 4 prácticamente. En cambio, en la que es cíclica, multiplicamos por 3,6 la demanda del año 2010. Esto nos da una idea de cuál va a ser la proyección de esa demanda, tanto de energía como de potencia. Bien, resulta que esto era demandas que nosotros utilizábamos si se está utilizando la energía como se venía utilizando. Pero a esa demanda o a esa proyección de demanda, tanto de energía como de potencia, había que de eficiencia. Resulta que aplicar un coeficiente de eficiencia se debía a que se iban a implementar políticas de eficiencia energética que recién en ese momento se estaban por implementar. Estamos hablando del año 2011-2012. Entonces teníamos que buscar una función que nos mostrara cómo iba a cambiar el consumo de energía de la sociedad, tanto en la parte industrial, comercial, como en lo que era la residencia. Probamos con tres funciones, una función lineal, que es la función azul que ustedes ven, una función parabólica, que es la fucsia, y una función lineal por periodos. La función que se ajustó más a la realidad fue la lineal por periodos. Resulta que hemos visto que en muchas proyecciones llegan a tener eficiencias de 20 o 30%. Bueno, nosotros fuimos muy conservadores y consideramos que la eficiencia que íbamos a llegar al año 2040 era del 10%. ¿Por qué esta eficiencia que les puede parecer muy baja? Resulta que para hacer eficiencia hace falta invertir. Argentina no estaba en condiciones de invertir tanto como para tener eficiencias. Cambio de motores a motores eficientes, cambio de transformadores a transformadores eficiencias. Las políticas sí. Se están haciendo muchas políticas de eficiencia, lo que es iluminación LED, varias cosas. Bueno, el resultado fue el siguiente, que al principio, con la aplicación de la política de eficiencia, con esta función lineal por periodos, se mostraba lo que era positivo la implementación de... Después se iba atenuando y llegando al final se hacía cada vez más difícil poder bajar la eficiencia. Una vez que aplicaron una política, se hace más eficiente. Todas estas eficiencias están acompañadas no solamente de educación y cambio de actitud social, sino también de tecnología. Bien, elementos a considerar. Bueno, acá es un listado largo de elementos que yo se los dejo para que ustedes vean todos los elementos que incorporaron en lo que era la eficiencia energética. Hicimos reducción de pérdidas térmicas en el sistema de alta tensión, reducción de pérdidas térmicas en los sistemas, reducción de pérdidas no técnicas en los sistemas de distribución de media y baja tensión y reducción de pérdidas en la utilización de la energía. Esto último, fundamentalmente, es con educación, porque es el uso de la energía eléctrica. Aparte de los elementos eficientes, también la educación, estableciendo, digamos, en las currículas materias relacionadas con la eficiencia energética, secundario como terciario. Esto lo voy a pasar rápido para que les quede a ustedes como información.
Bien, definición de escenario. Bueno, teníamos ya cómo la íbamos a hacer, teníamos la función eficiencia que íbamos a aplicar para poder atenuar el consumo racional de la energía en esos 30 años. Bueno, teníamos que definir escenarios. Los escenarios de demanda, de potencia y demanda de energía no son iguales. Y les explico por qué. Cuando trabajamos con los demandas de energía, trabajamos con energía facturada, que es lo que registraba la página de la Secretaría de Energía en aquel entonces. Al trabajar con, digamos, facturación, no se tenía en cuenta pérdidas técnicas y no técnicas. Por lo tanto, tuvimos que poner un factor que incluyera las pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Cómo se fijaron esos escenarios? Bueno, estaba la energía facturada a consumidor final. Esa energía facturada a consumidor final se le aplicó la eficiencia en la distribución. La eficiencia en la distribución que se calculó en aquel momento estaba alrededor del 15,6%. Desde que salía o de toma del sistema nacional hasta que llegaba al medidor final, incluyendo el medidor. 15,6%. Posteriormente, al tener ya las pérdidas técnicas y no técnicas incorporadas, se aplicó la función índice al consumo de energía. Posteriormente, la función eficiencia energética. Se aplicó la función eficiencia energética. 3 escenarios, un escenario de máxima, un escenario de media y un escenario de base. Esto que está acá fue en cuanto a la proyección del consumo de energía. Cuando uno hace la proyección del consumo de energía, tiene que diferenciarlo con respecto a la proyección. ¿Por qué? Porque yo puedo consumir mucha energía con una potencia normal o puedo tener picos de demanda con poco consumo. Esta explicación, porque si nosotros hacemos una proyección con la máxima maximorum, nos encontramos con una infraestructura, porque estamos trabajando con una demanda máxima. Entonces veamos cómo se planteó el escenario de demanda. Bueno, se tomaron las 3 máximas potencias de los 3 últimos años. De ahí se consideró la máxima, la mínima y se sacó el promedio de los 3 últimos años. El de base, el de máxima y el de media. Si bien se calcularon los 3, el más importante era el escenario. A estas demandas se le aplicó los valores de la demanda, se le aplicó la función índice de crecimiento. Empezamos a proyectar la demanda hacia el año 2040. Se le aplicó la función eficiencia energética porque la demanda se tomaba de instrumentos de lectura. No hacía falta aplicar directamente lo que era la eficiencia en la distribución. Por eso ustedes van a ver que no está la eficiencia en la distribución. Bueno, una vez que aplicamos la eficiencia, surgieron los 3 escenarios de demanda máxima, mínima y media. Recuerden que lo conveniente es siempre trabajar con el escenario. Fíjense que en Córdoba la demanda máxima histórica se dio el año 2018, el 6 de febrero, con 1962 megavatios. Actual que tenemos, si bien está la pandemia que ha colaborado más la crisis económica, no llegamos a 1.600 megavatios. Es importante tener en cuenta cómo se proyecta la demanda. Bien, para poder hacer la proyección, ¿qué teníamos que hacer? Una infraestructura existente. Si queremos crecer en la infraestructura, tenemos que tomar la base del existente. Se zonificó la provincia de Córdoba en esto coincidía con la infraestructura existente. Muy bien. Sobre esto, ¿qué se hizo? Se proyectó, y acá tienen una tabla donde ustedes pueden ver cómo iba creciendo, acá está cada 5 años, para hacerlo más corto, cómo iba creciendo la demanda de cada departamento, de cada zona en la que se zonificó la provincia, llegando al 2040. Fíjense que en el año 2020 la proyección era 2.174, pero con las crisis energéticas que hemos tenido y demanda, para que se produzca
que esperar 1 o 2 años más por el rebote que se produce. Siempre pudimos ver que después de una crisis hay... Bueno, es un rebote. ¿Por qué? Porque se toca el fondo y se vuelve a los índices de crecimiento normales, no por índice muy alto de crecimiento. La proyección dice que en Córdoba la demanda que vamos a tener en el año 2040 es de 5.317 megavatios a fines del 2040. Bueno, esto es lo que nos permitió hacer el desarrollo de la infraestructura. Esto que ustedes ven acá es la base del desarrollo de la infraestructura. Bueno, y acá tienen cómo es la proyección de la demanda en 2 gráficos. Demanda 1, demanda con uso racional de la energía, y demanda BAU, que es siguiendo con el mismo ritmo de consumo que teníamos. Business as usual, en inglés. Bien, desarrollo de la infraestructura. Para desarrollar la infraestructura, colaboró el ingeniero Fresi, compañero de trabajo, que maneja muy bien lo que es el software de Siemens, el PSS 32. ¿Qué resulta? Ese software, como nosotros teníamos la infraestructura de las redes de alta tensión en la provincia de Córdoba. Lo que fue necesario fue introducir de Transener de ese momento más las guías de EPEC. Las guías son desarrollos a mediano plazo que van a Transener. Entonces introducimos esas guías para tener la base de lo que iba a suceder eso a corto plazo en función de lo que están dando las distribuidoras. Bueno, ahí está la guía. Digamos, esta es la herramienta que fue el software que utilizamos, y acá tienen la base, las redes de alta tensión, estaciones transformadoras existentes, crecimiento de la demanda por departamento y por zonas, y los recursos energéticos que tenía la provincia. Con esos elementos se empezó a desarrollar el software. ¿Cómo se hizo? Comenzamos con el crecimiento en diferentes zonas. Cuando el software nos decíamos que violábamos alguna de las características de la infraestructura, o sea, se sobrepasaba la capacidad de un transformador o la capacidad de una línea, o hacía falta una estación transformadora, se empezó a distribuir la infraestructura en diferentes zonas, incorporando también los recursos de generación renovables y térmicos que vamos a... Este es un resumen, pasado y presente y futuro, de lo que es la infraestructura de Córdoba. Bueno, Córdoba, provincial en alta tensión, de 66 kV y 132 kV. No es anillado, con eso le estoy diciendo que es un sistema. De esa red se toman las estaciones transformadoras de alta tensión a media tensión, de 132 a 13,2 o 33 kV. En esa infraestructura es donde ingresan tanto en los niveles de media tensión como en baja tensión, en alta tensión, la generación térmica. Córdoba tiene 720 el año 2013 megavatios de generación térmica, con todas las centrales térmicas. Acá ya estaba Pilar 2. Y autogeneradores 312 megavatios. Con eso contaba la infraestructura inicial. Posteriormente, tenemos lo que es hidráulica. Córdoba tiene 170 megavatios hidráulicos de pequeñas centrales distribuidas en toda la provincia. 170 megavatios. Todas estas centrales también están inyectando energía. Perfecto. El sistema, tenemos una interconexión también con La Pampa y San Luis en 132 kV, pero normalmente a San Luis y La Pampa. El sistema nacional que cruza Córdoba tiene la red de 500 kV. ¿Qué sucede? Córdoba, en el año 1983, como ya estaba la red de alta tensión, toma energía de la estación Almafuerte. Almafuerte, de 500 kV a 132 kV, y Córdoba comienza a tomar energía de ahí. Ahí comienza la toma de energía del sistema nacional. Como ya estaba el sistema, en 1984 entra la central Embalse con 630 megavatios. Hoy con el revamping llega a 356 megavatios aproximadamente. También entra Cerro Pelado, la central de regulación que iba a tener Embalse, que iba a tomar energía cuando les embalse, porque ustedes saben que las centrales nucleares tienen que trabajar con un cierto régimen.
Posteriormente, en 1986, Córdoba vuelve a tomar energía a través de otra estación transformadora que es la ET Malvinas, que está en Camino a Montecristo, 1986. Posteriormente, fíjense, invierte en generación prácticamente. ¿Por qué? Porque Córdoba estaba tomando energía del sistema nacional. Y recién en el año 2011 ingresa la central de 466 megavatios, que es Pilar 2, con el ciclo combinado. Posteriormente, en 2012, de vuelta construye la ET Arroyo Cabral y Córdoba toma en el año 2012 energía del sistema de 500 kilovolts. Y le quedan estos 3 puntos de toma de energía a Córdoba. Nosotros, en el desarrollo, esa es la base que teníamos. Y empiezan a colocarse las centrales de generación con recursos renovables distribuidas en la provincia. Hemos distribuido centrales eólicas, centrales solares, hemos generación distribuida, 25 megavatios de generación distribuida hasta el año 2040. El total de renovables que se incorporaron fueron 430 megavatios. Y les explico por qué. En aquel entonces la tecnología solar no estaba tan madura como ahora. Apuntamos más nosotros a lo que fue eólica, fue solar, fotovoltaica. El precio en aquel entonces era aproximadamente un 50% más cara el solar fotovoltaico, pero con la madurez del solar fotovoltaico, con el desarrollo chino de los paneles solares, cayó el precio y actualmente no solamente compite, sino que también está por debajo del valor de... Bien, posteriormente, como habíamos incorporado centrales renovables, ustedes saben que la central renovable se despacha con, digamos, de acuerdo a la naturaleza, no es, digamos, tan fácilmente despachable, apoyamos todo lo que era centrales renovables con ciclos combinados, 690 megavatios de ciclos combinados como backup. Esto que está acá, y se los voy a explicar por qué. Ustedes después, cuando leer el libro, van a ver que, que se había visualizado que podía haber un corte o un blackout del sistema nacional y que tenía que tener inyección en el sistema de alta y media tensión para poder cubrir los sistemas, los servicios esenciales de la provincia. Eso, desgraciadamente, tuvimos el blackout en el año 2019, pero estos ciclos combinados también aportarían al sistema provincial y podía Córdoba, digamos, autoabastecer un gran porcentaje sin necesidad, digamos, de algo distinto, porque no estar el sistema nacional tendríamos ese problema. Bien, ¿qué proyectamos? Córdoba va a tener que seguir tomando energía del sistema nacional. Fíjense que se proyectó en el futuro una estación de 500 kilovolts alta tensión en San Francisco, porque se visualizó que el desarrollo de esa zona exigiría ya tener una estación de 500. También otra en Jesús María, la localizamos en Jesús María para traer energía a Córdoba por el crecimiento que tenía la zona noroeste de Córdoba. Bien, y también una futura interconexión en 132 con Charlone, con la estación de 500 a construir en Charlone, provincia de Buenos Aires. Esto que está acá es concentrado lo que se visualizó en aquel entonces y cómo se desarrolló esta infraestructura. Acá hay un detalle de cuál fue el resumen de todo lo que se agregó como infraestructura. Ustedes van a poder ver que se agregaron 331 kilómetros de línea de 500 kilovolts, 2 estaciones de 500 a alta tensión, se ampliaron 2 estaciones de 500, se colocaron static bar compensator para variar el flujo reactivo, 4 compensator. Bueno, estaciones de 132, 10 Gs, se proyectaron 10 Gs por el crecimiento de la ciudad de Córdoba. Están los kilómetros de líneas de 33 kilovolts, de 13,2 kilovolts, y todos los recursos renovables y no renovables que se incorporaron en generación. Esto que está acá se evaluó año por año. La evaluación, ¿qué es lo que incluye? No solamente incluye la inversión nacional en lo que es 500 kilovolts por las estaciones transformadoras, tanto la generación privada como la generación renovable, térmica, todas las generaciones, todo lo que es inversión en sistemas de alta tensión, indudablemente eso es la provincia de PEC,
las redes de distribución en media y baja tensión, hasta el medidor, inclusive el costo del medidor. ¿Qué significa esto? Que están incluidos todos los gastos e inversiones que tienen que hacer los desarrollistas para posteriormente entregárselos a la empresa provincial de energía de Córdoba. O sea, es un barrido desde la estación de reducción de 500 kV hasta el medidor del consumidor, del usuario final. Bien, luego de este desarrollo se establecieron desafíos. ¿Qué desafíos vimos en aquel entonces que hacían falta para poder cumplir con este desarrollo? Lograr el sistema eficiente aplicando una política de eficiencia energética, disponer de recursos económicos para que la infraestructura del sistema eléctrico acompañe el desarrollo de la provincia, aplanar la curva de demanda para un mejor aprovechamiento de los recursos, fomentar la generación con energías renovables, eso era fundamental. En aquel entonces estaba, digamos, recién la ley 27191 tomando fuerza. Córdoba posteriormente hizo sus leyes a esa ley. Generar las condiciones técnicas y jurídicas para la implementación de generación distribuida. En aquel entonces no teníamos la ley de generación distribuida. Y sistemas de gestión de la distribución, que eso es importante, todo lo que es la telemedición, la telegestión de la distribución. Reducir la emisión de gases de efecto invernadero, se evaluó la reducción de los gastos de efecto invernadero, lo van a poder. Lograr una tarifa justa que contemple las necesidades de la sociedad sin desestimar los costos de generación y distribución. O sea, que las tarifas fueran, digamos, accesibles. Bueno, con esto he terminado. Les quiero comentar que este es un trabajo hecho en forma independiente por el SEC, Comité de Energía de Córdoba, con la idea de que pueda llegar al público en general. Muchas veces las distribuidoras seguro que tienen planificaciones a corto y mediano plazo, no creo que a largo plazo, pero sí a corto y mediano plazo, y muchas veces no es accesible al público en general. La idea de este libro es que el público en general, inclusive estudiantes de la carrera eléctrica, pudieran estar en conocimiento de lo que es la planificación. Aquí les he dejado a ustedes la dirección donde pueden bajar el libro, es un libro gratuito, y es la dirección del CIEC CONICET. Si tienen alguna pregunta o han hecho alguna pregunta, Carlos, yo estoy a disposición para poder contestarlas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Sí. Por demás, interesante. Y realmente una planificación así a plazo tan largo, me imagino que no ha sido sencilla. La primera pregunta que surge, viendo ahora un trabajo desarrollado en los años 2011, 2012, publicado en 2013, ya estamos en 2020, o sea que podemos tener una visión de algo que se proyectó hace 8 años atrás. ¿Cómo lo ven los autores de esto ahora, o particularmente vos? ¿Cómo ves el resultado de ese proceso que los llevó a armar esa planificación? Hoy con la perspectiva de 7, 8 años. Perfecto. Bueno, en un principio les dije que mucho tenía que ver la subjetividad del que planifica. Posiblemente muchos... Pero bueno, yo les voy a comentar. Si nosotros analizamos los 3 escenarios, el escenario que más se ajusta en este momento es el escenario de bajo. Consumo de energía como en demanda de potencia. En estos 8 años, 8 últimos años, ha cambiado mucho la tecnología. El cambio de tecnología lo que ha hecho que tuviera mayor, digamos, ponderación lo que es la parte solar de lo que nosotros en aquel momento habíamos considerado. Es la toma de energía de la provincia. Ustedes ven que los recursos que tiene Córdoba no son recursos, digamos, tenemos recursos renovables. No es muy fácil solamente con recursos renovables poder abastecer la provincia. Por eso, a la distancia, yo creo que hoy podríamos hacer algunas correcciones. Posiblemente nos estamos en un escenario de baja, poder patear algunas inversiones hacia más adelante, pero si bien es digamos, un objetivo muy ambicioso, 2040, esto traza una tendencia.
todas las planificaciones tienen sus correcciones en el tiempo. Entonces esto se puede ir corrigiendo, ir ajustando y poder hacer una proyección a mediano o a corto plazo. ¿Entendés que esto que ha sido tomado como una referencia por parte de los distintos actores en el sector eléctrico? ¿O tienen alguna devolución de que hay gente que puede haber tomado este trabajo y de algún modo lo haya considerado para sus planificaciones? Caso, por ejemplo, cooperativas. Sí, en el libro, fundamentalmente ha sido citado el libro, hemos tenido conversaciones con gente que ha podido utilizar información en el libro. Tengan en cuenta ustedes que hay mucha información que es obtenida de la Secretaría de Energía de la Nación. Muchas veces en un compendio uno puede dar toda la información conjunta. Creo que sí se ha utilizado. Hay algunos elementos que están tratados que no hemos hablado, digamos, en esta exposición. Fundamentalmente, la eficiencia que se produce en la provincia de Córdoba, cambiando el nivel de media tensión. Si nosotros cambiamos el nivel de media tensión para llegar a lugares, digamos, más distantes que lo que puede llegar a 13, normalmente el ahorro de energía en una red, si ustedes mantienen la sección del conductor con la misma potencia, pasar de 13 a 33 kV es de 6,25 veces la distribución, cosa que a las cooperativas les es muy interesante, para lo cual tienen que tener disponible ese nivel de tensión. O sea, ese es algo interesante que te cito en el libro, ¿no? Bien. Una pregunta. La tasa cíclica de crecimiento, ¿fue la misma para todos los departamentos y zonas en las que se aplicó la proyección? Por cada departamento una tasa. No todos los departamentos tenían, si bien era cíclica esa tasa, todos los departamentos seguían la misma función. ¿Por qué? Porque hay departamentos que tienen un gran conglomerado social, como Río Cuarto, donde el campo tenía mucha incidencia y la parte industrial, y otros, como es Río Seco, donde no tiene tantos recursos naturales como lo puede ser el departamento San Juan. Entonces las tasas de crecimiento eran distintas, inclusive si bien eran cíclicas, pero eran distintas. Por lo tanto, lo que se hizo fue aplicar una tasa de crecimiento por departamento. Luego que se tuvo digamos, la proyección de la potencia y la energía por departamento, lo que se obtuvo fue por zona. Y esa zona fue el que permitió el desarrollo de la infraestructura. Bien. Tengo una más. Eso fue, digamos, en un resumen. Si puedes repetir, se cortó recién, por favor. Bien, ¿podrías repetir perfecto. la última frase? Lo que les comento es lo siguiente. Les explico de nuevo. No todos los departamentos tienen la misma forma de crecer. De los departamentos de la provincia de Córdoba es muy disímil. Por lo tanto, fue necesario buscar una función para cada departamento. Se tomó el consumo base de cada departamento, o la demanda base, se la proyectó al 2040. Con esa demanda base, digamos, proyección de la demanda del departamento, se armó la proyección por zona. La proyección por zona fue la que permitió desarrollar la infraestructura con el software. Una vez que se desarrolló, de esa forma logramos nosotros tener, si ustedes ven en las demandas, van a poder ver que no todas tienen el mismo factor de multiplicación, y esto se debe a que el crecimiento no es el mismo, es muy disímil en los departamentos, tanto del norte como del sur de Córdoba. ¿Considerás que la provincia se puede autoabastecer de energía eléctrica en un futuro, llamémosle, mediano plazo? Bueno, hablemos de con las tecnologías actuales, si sabemos que podemos brindar energía eólica un porcentaje para que sea económico, ¿no es cierto? En lugares donde el nivel de vientos lo permite. Si pensamos que la generación solar fotovoltaica puede colaborar, puede seguir bajando, yo creo que lo que podemos hacer es llegar a cumplir los objetivos que se tienen previstos. El autoabastecimiento es
no es una provincia de recursos energéticos. Si bien los tiene, en el caso de lo que es biocombustible, el biocombustible no vamos a quemarlo para poder generar energía eléctrica. También lo que es el biomasa, todo eso pueden aportar, pero no seguir el crecimiento de la demanda. Por lo tanto, siempre Córdoba va a tener que tener un backup de la parte térmica o tomando el sistema nacional. Por eso van a ver ustedes que se ha proyectado 2 estaciones transformadoras más de 500 abastecer. Otra cosa que se visualizó fue que se crean centros de demandas importantes, alejadas de lo que son las estaciones de alta tensión. Y una cosa que se propone es elevar el nivel de 132 para no hacer todas estaciones de 500 a 220 o 330 kilovolts para llegar a esas localidades. Bien. Una última. ¿Cómo proyectaron el crecimiento urbanístico para realizar la proyección en los sistemas de distribución de baja tensión? El crecimiento urbanístico, perfecto. Crecimiento urbanístico. Sí, es una pregunta interesante porque la infraestructura, nosotros lo que hacemos es llegar hasta las estaciones de extra alta tensión y después viene todo lo que es la distribución en media y baja tensión. Una vez que se construye la estación transformadora, una estación transformadora tiene una cantidad determinada de salidas en media tensión para abastecer diferentes puntos. Cada estación transformadora tiene un radio de cobertura, tanto en 33 kV como en 13,2 kV. Esos radios de cobertura que va barriendo los puntos de demanda de energía. Entonces, conociendo esos radios de cobertura, se podía evaluar lo que era la distribución en media tensión. De ahí llegábamos a lo que es el suministro a cooperativas, donde tomaban en media tensión las cooperativas y podían distribuir ya en baja tensión. Resulta que el crecimiento poblacional y el crecimiento industrial, eso sí lo pudimos obtener por zona. ¿Cómo hicimos para ver el crecimiento urbanístico? La Municipal de Córdoba tiene información de todos los últimos desarrollos urbanísticos que se han hecho de hace 25 años hasta ahora, y los próximos que se van a hacer donde han presentado proyectos. Esa información nos permite a mediano plazo saber, pero nos da un índice de crecimiento, digamos, de las urbanizaciones en función del índice de crecimiento poblacional. Entonces, se generaron módulos. Los módulos, ¿qué tenían los módulos? Un barrio tenía una distribución en un country, una distribución subterránea o una distribución con preensamblado. El módulo era de 62 lotes, una estación subterránea. Entonces, esos módulos lo que nos permitían era ir cubriendo las diferentes urbanizaciones, subterránea como lo que era preensamblado. Y a su vez, los centros distribuidores evaluaron las cabinas de admisión y maniobra para nuevos clientes que superan los 600 kilovatios. Eso, conociendo cómo EPEC tiene su distribución, nos permitió modularlo y poder evaluarlo. Perfecto. Y vamos a una última más. Sí. ¿Hay alguna idea de en algún momento, considerando que esta es una planificación o una propuesta a muy largo plazo, de hacer una revisión y como una especie de, llamémosle, si se quiere, de actualización del libro? Sí, se podría hacer, lo que eso lo hemos tenido en cuenta, pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que en este momento de baja. Si ustedes lo analizan con esa sinusoide que nosotros aplicamos digamos, de variación del índice interanual, se van a dar cuenta que estamos en un periodo de baja. Eso indicaba que iba a haber un cambio de gobierno. No solamente un cambio de gobierno, pero a su vez fue intensificado por esta. Por lo tanto, lo que sería interesante es esperar 4 o 5 años de consumos regulares para poder iniciar con una base y poder proyectar hacia el futuro. Si no, sería, digamos, engañoso. Por eso tomamos 40 años nosotros de desarrollo para que sea una realidad, ¿no es cierto? Fantástico. Bueno, por mi parte, nada más. A los asistentes les quiero presentar a Fátima Estofán, que es la presidenta de la seccional NOA. Fátima, si querés alguna palabra de despedida. Tenés el micrófono cortado. Sí, el micrófono, Fátima, por favor.
Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por estar presente y también muchísimas gracias a Carlos Ferrari. Realmente una presentación muy buena y de muchísima claridad. Yo que no soy ingeniera, he captado muchos conocimientos a través de la presentación. Muchísimas gracias, Carlos. Espero que, bueno, sigas siendo un colaborador de No, por nosotros. favor. Seguramente que así será. No. Yo les agradezco a Carlos, ustedes la invitación y les agradezco a todos los que han participado. Así es. Y lo que sí les indico que es interesante que puedan bajar el libro para ver varios temas que se tratan en el libro, fundamentalmente de los recursos de Córdoba, donde hay datos en cada uno de los capítulos donde muchos profesionales y académicos han podido exponer trabajos que muchas veces quedan en un escritorio porque no se pueden publicar. La idea fue sacar a la luz todos esos trabajos académicos y privados que había que se tenían que conocer. Un agradecimiento a todos nuevamente. si no han tenido el tiempo de copiar la dirección del enlace para bajar el libro, consúltenos por favor a través de correo, nosotros se las enviamos. Gracias nuevamente a todos los que han participado por estar aquí, para aceptar esta propuesta. Y esperamos contar con ustedes el próximo miércoles, también a la hora 18, donde vamos a tener una disertación de gente de Tucumán, gente de la empresa de distribución de energía eléctrica Tucumán, también relativa y relacionada con lo que es planificación. Así que gracias nuevamente, que tengan buenas tardes y hasta la semana que viene. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, Carlos. Ahí estamos. Buena, buena. Ahora sí se te ve un poco, porque se te veía de acá para arriba. Era una estrategia. Era una estrategia. Y este que me mandó el muere, ¿por qué me has hecho hablar a mí si tenías que hablar vos? No, pero para que te despidas, está bien, si vos sos la Claro. estrella acá. ¿Quién es la que puso ahí que vamos a salir o no vamos a salir? Vos sos la estrella. Bueno, porque Bueno.
Antonio dijo la vez pasada que teníamos que salir, digamos, de vez en cuando. Sí, ¿no? sí, hay que hacer algunas apariciones y después Está uno bien, desaparece. está bien. Pero 44 registraciones, chicos, bien, bueno, la tenemos. asistencia en el monitoreo fue de 60. Está bien. Sí, Sí. ¿Me esperan un segundito, por favor? sí, cómo no. Ya va decreciendo la cantidad. En esta última hay que meterle mucha difusión, que explote. Sí. Sí, acá nos mató también un poco el feriado del lunes, que no hemos podido mandar el mismo lunes. Eso ha pasado también. Que los chicos tampoco se han inscrito el día lunes, ni bolilla les deben haber dado al seminario. Hay Bueno, preguntas, Fátima, que viste que ahí la podés ver vos, de sí, preguntas y respuestas, que piden el link del libro. sí, hay que mandarles. Ahí en la presentación está. Ah, Le mandamos a todos. Yo los conozco, Marco Avellaneda es de DET y Hugo, son míos los dos. Y Hugo Zurro es de EDESA. Así que les mando a los dos, no hay problema. Pero hay que sacarlo de la presentación. En la presentación está en la última, creo que en la última hoja, cuando dijo gracias y ahí estaba la presentación del libro. sí, en la última estaba así. A Me ver. equivoco. Sí, sí. A ver. Sí, yo me imaginé que iba a haber, Sí, acá está. no iba a haber muchos, digamos, comparado con los otros dos, o por lo menos seguramente iba a haber menos, porque el tema es muy, muy puntual de la provincia de Córdoba. Lo Entonces, mismo va a se me pasar en la ocurre, próxima semana. sí, yo también creo que va a pasar algo similar. Lo que pasa es que creo que todos los de DET, o sea, los afiliados de DET, van a tener que estar en la charla porque se va a enterar su gerente general en este momento que van a estar diciendo. Eso Entonces, puede ser, claro. Puede ser a favor. te aseguro, ya vas a ver que los asistentes de la semana que viene van a ser fundamentalmente los de DET, por lo menos los Totalmente, ingenieros. totalmente. Sí, Bueno, va a son ser un elemento sinvergüenza. de Claro, presión ninguno de los tres subliminal. expositores anteriores son gerentes de una empresa que hoy está en Apuato, Claro, digamos. claro, Entonces, tal cual. el expositor es de EDET, con lo cual Sí, EDET tiene sí, que estar presente. Si tal cual. no, la que está acá los va a demandar. No solamente afiliados, sino también empleados de DET. Claro, Sí, sí, sí. obvio. Ahí Hay corres con. algunos fuera de convenio, hay otros gerentes. Claro, Así que bueno. bueno, Ahí corres con. me voy a encargar mañana de hacérselo llegar a todos. Está bien, está bien. Bueno, lamento el Sí, problema la de.